San Juan capítulo 10, versículo 27. San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Les leeré los dos versículos que siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero vamos a quedarnos en la parte donde dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué interesante esta parte. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Cuando nosotros de alguna manera conocemos a alguien, no hay duda. Tú dices, yo sé quién es. Si tú me conoces, tú dices, yo sé quién es la que está hablando. Si no me conoces, entonces dirás quién será la persona que está hablando. O hagamos un ejemplo súper sencillo. Cuando alguien de lejos te llama por tu nombre, tú sabes identificar quién es la voz de esa persona. ¿Pero por qué? Porque lo conoces, porque tienes una cercanía con esa persona, quizás es tu amigo íntimo, quizás es una persona que realmente convives todos los días y lo conoces. Entonces, Juan ansiaba y experimentar más profundo una relación con Jesús. Por eso, en Juan dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y no solamente ellos oyen mi voz y yo los conozco, sino que también ellos me siguen. Esto da a entender que hay una relación entre el pastor y la oveja, en este caso. Y nos da a entender también que es una relación que uno tiene con Dios. El Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo y tienen una estrecha relación. Y es lo mismo con cualquier relación. Cuando tú conoces a la persona, sabes cómo te llama, cómo te escribe, cómo te habla, porque hay una estrecha relación. Y es tan especial cuando Juan dice, cuando Juan está en ese libro, en su libro hablando de esta parte de relación tan profunda. ¿Por qué? Porque también Juan ansiaba experimentar más de Jesús. Juan necesitaba conocer aún más de Jesús, más tiempo a su lado, más de sus pensamientos, más de sus enseñanzas, más de él en todos los sentidos. Juan anhelaba conocer aún más de su maestro. Y sabemos que él fue uno de los discípulos de Jesús. Y creo que todos los días, en ese tiempo que había de relación con Jesús, todos los días escuchaba algo nuevo. Porque estar con un maestro, cuando estás con un maestro, él te enseña cosas que tú no sabes. O cuando vas al colegio, cuando vas a la escuela, el maestro, el profesor te enseña cosas que no sabes y dices, wow, es interesante, aprendí algo nuevo. Cualquiera persona que tenga profesión y te enseña algo, tú dices, wow, interesante. Y aún aquellas personas que quizás no tienen profesión o conocen de la vida, o un experimentado de la vida, un anciano de 80 años, 90 años, tú te sientes a escuchar y tú dices, wow, qué experiencia de la vida interesante. Nos
asombramos de la sabiduría, nos asombramos de las experiencias, de los pensamientos de aquellas personas. Y claro, Dios nos dio a cada uno de nosotros un talento, una habilidad que quizás para otros es como wow porque la otra persona no lo tiene. Y esto era el maestro con sus discípulos. Impresionaba cada vez, cada día, porque siempre era una enseñanza nueva. Y si vemos en los evangelios, nada era igual, todo era diferente. Él hablaba de la moneda y ya daba una enseñanza. Él hablaba de un pez y ya daba una enseñanza. Él caminaba sobre las aguas y ya era una enseñanza. Él hizo milagros con los peces y pan y ya había una enseñanza. En todo lo que él hacía había una enseñanza. Entonces Juan veía todo esto y él anhelaba experimentar y conocer más y más de el maestro, porque Juan estaba plenamente convencido de que Jesús de Nazaret era el Mesías, el enviado de Dios, era aquel que Dios envió para salvación. Juan conocía a su maestro. Cuando tú llegas a conocer a una persona, y no solamente lo llegas a conocer, sino que queda en tu vínculo social, en tu vínculo más íntimo, en tu grupo más pequeño, en tu puñado de gente en la que confías. Cuando llega a introducirse esa persona que de alguna manera te entiende, te conoce, entonces quieres conocerle, quieres hablar con esa persona constantemente. Si es tu mamá y digamos que te llevas súper bien con tu mamá, te encanta entonces estar con tu mamá, hablarle, compartirle todo lo que te pasa. Si es tu papá, lo mismo pasa. Si son tus hijos que sientes que con ellos puedes tener una buena conversación profunda, real, sin máscaras, entonces es con ellos con quien quieres estar, con quien quieres platicar. Aquellas personas que tú conoces y sabes que pueden traer cosas nuevas, pueden traer motivación a tu vida, pueden traer aliento de vida, pueden traer palabras sabias, pueden traer palabras que edifican. Entonces quieres estar con esta persona. Es lo mismo que pasa nuestra relación con Jesús, con nuestro Maestro. No solamente es tener una relación con aquellas personas que para nosotros, para nuestro concepto, son correctas, son personas que me edifican, son personas que me ayudan a avanzar, sino que también yo pueda entender que esta misma relación que yo tengo con las personas, así debo de tener una relación con Jesús. Porque de esa manera nosotros escucharemos la voz cuando Jesús nos llama. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando nuestro Maestro nos llame, cuando nuestro Dios nos dé una palabra, cuando el Señor nos dé una dirección, nos hable, nosotros entenderemos que proviene de Dios. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, ¿cómo vamos a entender que es Dios? ¿Cómo vamos a entender que es Él el que nos está hablando, nos está guiando, nos está instruyendo? Para eso necesitamos una intimidad con Él, una relación estrecha, todos los días, levantarnos desde temprano, hablarle a Él, comunicarnos con Él, las tardes, las noches. Así cuando estamos siempre pendiente a las redes sociales, siempre pendiente a los chats, que normalmente es ahora nuestra vida, pendiente a un aparato. Así debemos estar constante, no esperar tengo que esperar que sean a las 8:30 para empezar a orar o para escuchar la palabra, sino que te doy un consejo. Bueno, es algo que de pronto yo hago.
es levantarme, meditar un versículo y ese versículo va a estar todo el día en mi cabeza y la medito y pienso y digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Háblame. Y luego el Señor viene y me habla mirando a los cielos. Si estoy en un versículo que menciona los cielos y veo el cielo y digo, wow, el Señor me habla, me ministra, y todo el día estoy meditando en el versículo de la mañana. Y luego la oración es todo el día, es como cuando necesitas chatearle a alguien instantáneo y tú estás, le tengo que decir esto a esta persona y tú le escribes. Es así que debería ser nuestra oración y es lo que trato de practicar todos los días. Estoy allí de repente lavando ropa y digo, Señor, mira, necesito decirte esto, o le comparto algo que me pasa o algo que llegó a mi mente. Y sí, Dios lo sabe todo, claro, Él sabe nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a hacer anticipadamente, pero debemos de ser amigos, tener una relación, y trato de hacer esto en todo momento. Me acuesto y hablo con el Señor, me levanto o estoy haciendo otra actividad y estoy hablando y digo, Señor, ¿sabes? Eso es como interesante, me parece que es esto. Trato de tener como una relación, así como tengo una relación de amistad con mis amigos. Trato de que mi oración sea constante, sea minuto a minuto, sea no esperar que llegue un devocional, no esperar que llegue una transmisión, no esperar que llegue Comunidad Misionera Vida Nueva está transmitiendo, no esperar un mensaje en los grupos que tenemos, para poder entonces orar por otros, para poder entonces hablar con Dios, para poder entonces abrir la palabra y meditar en ella. Así que, amigo, amiga, para que nosotros podamos escuchar la voz del Padre, tenemos que tener esa relación, esa intimidad, y no hay excusa, porque no es que tengas que esperar una cita y escribirle, Padre, ¿cuándo puedes atenderme? El Señor nos puede atender en todo momento, así que no esperes como la hora, a las 2 de la tarde realmente voy a buscar de Dios. No, busca de Dios en todo momento. Él está en todo lugar, en todo momento, minuto a minuto, segundo a segundo, y deberíamos nosotros hablarle como un amigo, como aquello que tenemos, aquella persona que tenemos siempre con nosotros. Así que te motivo a que busques esa intimidad con Dios. Tratemos de romper estas partes de, cuando toque orar, oro, cuando toque hacer esto, lo hago, porque no han dicho nada, el pastor no ha dicho nada, los líderes no han dicho nada, entonces yo no lo voy a hacer. No, nuestra relación tiene que ser constante, tiene que ser firme, tiene que ser profundo, tiene que ser genuino, verdadero, tiene que ser real. Y si tu realidad es hoy y existes hoy, y hoy me puedes escuchar, hoy podemos escuchar la palabra, entonces aprovechemos esta mañana, aprovechemos este día y cualquier otro día que el Señor nos dé la oportunidad de buscarle de verdad, de amarlo profundamente. Y no solamente oímos la voz de Dios, dice la palabra, y me siguen. No solamente es decir, Padre, hablo contigo esta mañana, sino que tengo que obedecer. Y me siguen es otra manera de decir obedece, otra manera de decir la palabra me tiene que guiar, más que cualquier otra palabra. Más que cualquier palabra de un amigo, de un hermano, de un primo, de un padre, la palabra de Dios nos tiene que guiar. La palabra de Dios nos tiene que ministrar. Dios es nuestro Padre, entonces tenemos que ser guiados por Él, seguirlo a Él, obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llevar a caminos correctos. ¿Y sabe qué es la promesa que sigue en el versículo 28? Dice, y yo les doy vida eterna. ¡Wow!
Él nos da no solamente vida abundante, no solamente nos da una vida en medio de la tormenta, paz, en medio de las circunstancias de incertidumbre, fe, tranquilidad, en medio de situaciones difíciles nos da confianza. No solamente eso, sino que nos da vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué bonita palabra. Yo creo que esto debería llegar a nuestro corazón. Es como cuando una persona que está enamorado dice algo, una palabra hermosa, bonita, pero la palabra de Dios, Jesús diciendo esto, no solamente son palabras bonitas para nosotros, sino es una promesa, yo les doy las cosas que el Señor nos da. Y no es solamente pedir, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Así que espero que la palabra de Dios les haya motivado y que podamos esta mañana meditar y avanzar en esto, obedecer su palabra y seguir adorándole, seguir hablando con Él para que nuestro día sea un día espectacular, sea un día donde podamos entender y escuchar la voz de Dios.